Hay misterios que la historia decidió ocultar. Hasta ahora la historia de la humanidad está llena de misterios que desafían nuestra comprensión. Desde artefactos inexplicables hasta civilizaciones perdidas, cada enigma nos invita a reflexionar sobre lo desconocido. En este vídeo exploraremos 10 de los misterios más fascinantes y desconcertantes de la historia. Prepárate para un viaje que desafía los límites de la realidad y la imaginación. 1. El manuscrito Voynich. En una biblioteca olvidada, un extraño libro salió a la luz en el siglo XV, el manuscrito Voynich. Este texto, escrito en un idioma que ningún criptógrafo ha logrado descifrar, está adornado con ilustraciones que desafían la lógica. Plantas inexistentes, diagramas astronómicos y figuras humanas misteriosas llenan sus páginas. Algunos creen que es un código secreto medieval, otros, que se trata de una broma elaborada. Además, los análisis de carbono han fechado el pergamino en el siglo XV, pero no se sabe nada del autor o su intención. La forma en que está escrito también es un enigma. Utiliza un alfabeto que no se asemeja a ninguna lengua conocida, lo que ha llevado a algunos a especular que podría ser un lenguaje inventado o cifrado. Las ilustraciones botánicas muestran plantas que no existen en la naturaleza, pero están representadas con un nivel de detalle que sugiere un conocimiento profundo. Aún más intrigantes son las páginas que parecen diagramas astronómicos o alquímicos, con constelaciones irreconocibles y estructuras que podrían ser máquinas o mecanismos. En cuanto a teorías, una de las más populares sugiere que el manuscrito podría haber sido un libro de medicina o botánica de una civilización perdida. Otros creen que es un grimorio, un libro de magia, utilizado para rituales o prácticas esotéricas. Los detractores de estas ideas piensan que es simplemente una elaborada falsificación, creada para engañar o divertir a sus contemporáneos. En las últimas décadas, la tecnología moderna ha intentado arrojar luz sobre este misterio. Programas de inteligencia artificial y análisis computacionales han intentado encontrar patrones en el texto, pero los resultados han sido inconclusos. El manuscrito Voynich sigue desafiando a expertos de diversas disciplinas, desde historiadores hasta criptógrafos y botánicos. Por si esto no fuera suficiente, también hay quien apunta que el manuscrito podría ser una prueba de contacto extraterrestre. Esta teoría se basa en la imposibilidad de identificar el lenguaje y las plantas, sugiriendo que podría provenir de otro mundo o una dimensión diferente. Sea cual sea la verdad, el manuscrito Voynich permanece como uno de los misterios más cautivadores de todos los tiempos. 2. La ciudad perdida de Zeta. En el corazón del Amazonas, el explorador Percy Fawcett buscó una ciudad legendaria a la que llamó Zeta. Creía que esta metrópoli era el vestigio de una civilización avanzada que podría reescribir la historia de América. Fawcett estaba convencido de que las leyendas indígenas sobre ciudades de oro y ruinas sagradas no eran simples cuentos. En 1925, partió en su última expedición junto con su hijo, pero nunca regresó. Desde entonces, el misterio de Zeta ha fascinado tanto a historiadores como a aventureros. En las décadas siguientes a la desaparición de Fawcett, arqueólogos han encontrado evidencias de civilizaciones complejas en el Amazonas. Geoglifos enormes, sistemas de agricultura avanzados y pruebas de sociedades organizadas desafían la idea de que el Amazonas era una región virgen antes de la llegada de los europeos. Algunos creen que Zeta podría haber sido una ciudad real, parte de una red de metrópolis interconectadas. Otros piensan que pudo haber sido un mito creado por Fawcett, alimentado por su fascinación con historias indígenas y mapas antiguos. Incluso hay quienes especulan que el explorador pudo haber encontrado algo y decidido no regresar para proteger su descubrimiento. Teorías alternativas sugieren que Zeta podría estar relacionada con los legendarios El Dorado o Paititi, ciudades de oro que han obsesionado a exploradores desde el siglo XVI. Sea cual sea la verdad, el Amazonas sigue guardando sus secretos bajo una densa vegetación, esperando a ser descubiertos. 3. El templo sumergido de Yonaguni. Bajo las aguas cristalinas de Japón yace una estructura que desconcierta a los arqueólogos, el templo de Yonaguni. Descubierta en 1987 por un buzo, esta formación submarina parece consistir en escalones, terrazas y pasajes tallados con una precisión asombrosa. Muchos creen que Yonaguni es prueba de una civilización avanzada que existió hace más de 10,000 años, posiblemente durante la última edad de hielo. La estructura, de dimensiones colosales, incluye plataformas amplias que podrían haber servido para ceremonias, canales que parecen dirigirse a áreas específicas y formaciones que asemejan esculturas o rostros.
Uno de los elementos más intrigantes es lo que se ha denominado la cara de Yonaguni, un relieve que parece representar un rostro humano estilizado. Los defensores de la idea de un origen humano apuntan a la simetría y las líneas rectas como prueba irrefutable de intervención intencionada. Los críticos, sin embargo, insisten en que estas características podrían ser resultado de la acción natural. La erosión por corrientes submarinas y terremotos podría explicar la formación de algunas de estas estructuras. Sin embargo, la falta de consenso entre geólogos y arqueólogos ha mantenido el debate abierto durante décadas. Otra teoría fascinante vincula a Yonaguni con leyendas locales sobre una tierra sumergida llamada Mu, que algunos comparan con la Atlántida de Platón. Se cree que esta civilización perdida podría haber tenido tecnologías avanzadas y conocimientos que se perdieron tras un cataclismo. De ser cierto, Yonaguni podría ser el vestigio tangible de estas historias míticas. Estudios con tecnologías modernas, como el escaneo láser submarino y análisis de materiales, podrían arrojar más luz sobre su origen. Sin embargo, las dificultades de acceso y la controversia sobre la interpretación de los hallazgos han ralentizado el progreso. Yonaguni sigue siendo un desafío para nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y su relación con el entorno marino. 4. Las líneas de Nazca. En el árido desierto del sur de Perú, un conjunto de enigmáticos geoglifos cubre un área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados, transformando el paisaje en un lienzo monumental de arte antiguo. Estas son las famosas líneas de Nazca, un legado de la cultura nazca que floreció entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo. Dibujos colosales de animales como el colibrí, el mono y la araña, junto a intrincadas figuras geométricas y líneas rectas que se extienden por kilómetros, forman parte de este asombroso conjunto arqueológico. Lo más curioso de estas creaciones es que su verdadera magnitud y detalle solo pueden apreciarse desde el aire, un hecho que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y curiosos por generaciones. Las líneas fueron realizadas mediante un proceso aparentemente sencillo pero meticulosamente planeado. Se removieron las rocas oscuras de la superficie del desierto para revelar un suelo más claro debajo. Sin embargo, la precisión y la escala de las figuras plantean preguntas fascinantes. ¿Cómo lograron los antiguos nazcas coordinar estos diseños sin la tecnología moderna? Es posible que hayan utilizado herramientas rudimentarias, como cuerdas y estacas, para trazar las proporciones, o que hayan contado con una comprensión avanzada de la geometría y la topografía. El propósito de estas líneas ha sido objeto de debate durante décadas. Una teoría ampliamente aceptada es que tienen un significado astronómico. Algunas de las figuras y líneas parecen alinearse con fenómenos celestiales, lo que sugiere que pudieron ser usadas como un calendario para predecir eventos estacionales, vitales para una sociedad agrícola en un entorno tan extremo. Por otro lado, estudios etnográficos y arqueológicos apuntan a su posible función ceremonial. Podrían haber sido caminos rituales recorridos durante ceremonias para invocar lluvias o para honrar a los dioses, especialmente a aquellos relacionados con el agua, un recurso escaso y sagrado en el desierto. Pero más allá de las teorías científicas, las líneas de Nazca han dado lugar a interpretaciones más especulativas, alimentadas por su escala y misterio. Figuras como el llamado astronauta, que parece representar a un ser humanoide con casco, han inspirado teorías sobre contactos extraterrestres. Estas ideas, aunque controvertidas, han capturado la imaginación popular y han convertido a las líneas en un ícono no solo del patrimonio arqueológico, sino también de la cultura popular. A pesar de los avances en el estudio de estas líneas, su propósito exacto sigue siendo un enigma. Representan un testimonio de la creatividad, habilidad y espiritualidad de una civilización desaparecida, dejando tras de sí un legado que continúa fascinando al mundo. Las líneas de Nazca no solo son un misterio arqueológico, sino también un recordatorio de la capacidad humana para soñar en grande, incluso en las condiciones más adversas. 5. El misterio de Roanoke. En 1587, la colonia de Roanoke fue fundada en una isla frente a la actual Carolina del Norte, con la intención de convertirse en uno de los primeros asentamientos ingleses permanentes en América. Sin embargo, cuando un grupo de rescate llegó en 1590, todos los colonos, incluidas mujeres y niños, habían desaparecido. Lo único que encontraron fue la palabra Croton tallada en un árbol y las letras CRO en otro lugar cercano. Este enigma ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante más de 4 siglos. Una teoría popular sugiere que los colonos, enfrentados a la falta de recursos y aislamiento, buscaron refugio con la tribu Croton en la isla Teras, al sur de Roanoke. Hallazgos arqueológicos recientes,
como herramientas europeas y cerámicas encontradas en sitios indígenas, respaldan esta posibilidad, aunque no de forma definitiva. Otros creen que los colonos intentaron trasladarse tierra adentro y sucumbieron a las duras condiciones, conflictos con tribus locales o enfermedades. El misterio también ha dado lugar a interpretaciones más oscuras. Algunas teorías apuntan a un ataque violento por parte de tribus hostiles o incluso a desastres naturales, como tormentas o huracanes. Por otro lado, los relatos populares no han dudado en atribuir la desaparición a eventos sobrenaturales, como maldiciones, fenómenos paranormales e incluso abducciones extraterrestres. A pesar de numerosos intentos de resolver el misterio, el destino de los colonos de Roanoke permanece desconocido. Este caso sigue siendo uno de los mayores enigmas históricos de América, evocando tanto la fragilidad de los primeros asentamientos europeos como la fascinación por lo inexplicable. 6. La máscara de hierro. Durante más de 30 años, un misterioso prisionero fue confinado en diversas cárceles francesas, incluido el célebre bastión de la Bastilla, siempre con el rostro oculto tras una máscara. Este enigma histórico, conocido como el hombre de la máscara de hierro, ha dado lugar a interminables especulaciones sobre su verdadera identidad y el motivo de su encierro. Según los relatos, la máscara, descrita como de terciopelo negro de hierro, simbolizaba tanto su aislamiento como la importancia del secreto que debía protegerse. Una de las teorías más intrigantes sugiere que el prisionero era el hermano gemelo del rey Luis XIV, cuya existencia habría representado una amenaza al trono. Otra hipótesis apunta a que podría haber sido un noble caído en desgracia, involucrado en conspiraciones políticas o portador de un secreto que comprometía a la monarquía. Las escasas referencias en los registros históricos no han hecho más que avivar el misterio. Documentos fragmentados mencionan su traslado entre prisiones y su trato privilegiado, pero nunca revelan su identidad. Escritores como Voltaire y Alejandro Dumas contribuyeron a inmortalizar la leyenda, añadiendo un toque dramático a la historia. Voltaire insinuó que el prisionero era un hermano ilegítimo de Luis XIV, mientras que Dumas lo transformó en una pieza clave de intrigas cortesanas en su novela El vizconde de Bragelonne. Estas interpretaciones literarias, aunque ficticias, han consolidado la figura del hombre de la máscara de hierro como símbolo de secretos de Estado y conspiraciones dinásticas. A pesar de los avances en la historiografía moderna, la identidad del prisionero sigue envuelta en el misterio. La historia del hombre de la máscara de hierro continúa siendo un fascinante rompecabezas histórico, entrelazando hechos, leyendas y ficción en una trama que captura la imaginación y la curiosidad de generaciones. 7. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, descrita en la Biblia como el receptáculo de los 10 mandamientos, es uno de los objetos más sagrados y enigmáticos de la historia. Según los textos bíblicos, fue construida por los israelitas bajo las instrucciones de Moisés y se convirtió en el símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, tras la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén en el año 587 a.C. por los babilonios, el arca desapareció sin dejar rastro, dando origen a una de las búsquedas más fascinantes de la historia. Entre las teorías más difundidas sobre su paradero, una de las más llamativas señala que el arca fue trasladada a Etiopía y está resguardada en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Según la tradición etíope, el arca fue llevada allí por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Actualmente, se dice que un único guardián, conocido como el monje del arca, dedica su vida a protegerla, aunque nadie, excepto él, tiene acceso a verla. Además de su importancia religiosa, el arca también ha sido objeto de teorías que rozan lo esotérico y lo tecnológico. Algunos investigadores y escritores han especulado que podría contener una fuente de energía avanzada o poderes divinos capaces de cambiar el curso de la humanidad. Las descripciones bíblicas de sus efectos, como la capacidad de derribar murallas o causar la muerte instantánea a quienes la tocan sin permiso, han llevado a algunos a sugerir que podría ser un artefacto de origen extraterrestre. Aunque las pruebas sobre la existencia y el paradero del arca son escasas, su simbolismo y misticismo continúan cautivando a historiadores, arqueólogos y teólogos. El Arca de la Alianza no solo es un legado de fe, sino también un recordatorio de cómo los mitos y la historia se entrelazan, dejando un legado de preguntas aún sin respuesta. 8. El disco de Festo. Este enigmático disco de arcilla fue descubierto en la isla de Creta en 1908. Con aproximadamente 15 centímetros de diámetro, está cubierto de extraños símbolos dispuestos en espiral. Se cree que data del segundo milenio AC, y aunque los arqueólogos han intentado descifrar su significado, hasta ahora no hay consenso.
El disco de Festo contiene 241 signos repartidos en 45 símbolos distintos, lo que ha llevado a algunos expertos a teorizar que podría ser un sistema temprano de escritura o un lenguaje simbólico. Otros piensan que es un artefacto ritual o ceremonial, creado para fines religiosos. La falta de hallazgos similares en otras excavaciones arqueológicas ha complicado aún más su interpretación, dejándolo como un objeto único en su tipo. Una de las teorías más intrigantes sugiere que el disco de Festo podría ser un mensaje cifrado o incluso un calendario sagrado. Algunos también han especulado que su creación podría estar relacionada con una civilización perdida, dado su aislamiento cultural y la ausencia de herramientas similares. Sin embargo, otros consideran la posibilidad de que sea una falsificación antigua creada con intenciones decorativas o simbólicas. Estudios modernos han empleado tecnología de escaneo 3D para analizar los detalles del disco, pero su propósito sigue siendo un misterio. Mientras tanto, el disco de Festo permanece como un desafío fascinante tanto para los arqueólogos como para los criptoanalistas. 9. La maldición de los faraones. Desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, la idea de una maldición de los faraones ha capturado la imaginación popular. Se dice que aquellos que profanen las tumbas de los antiguos reyes egipcios sufrirán desgracias y muertes prematuras. Esta creencia se intensificó tras la muerte de Lord Carnarvon, quien financió la expedición que encontró la tumba, apenas unos meses después del hallazgo. Sin embargo, los científicos han ofrecido explicaciones alternativas. Algunos sugieren que las tumbas podrían contener mohos tóxicos o bacterias antiguas que, al ser expuestas, podrían causar enfermedades. Otros creen que las muertes atribuidas a la maldición son meras coincidencias, alimentadas por la fascinación del público con lo sobrenatural. A pesar de estas explicaciones, la maldición de los faraones sigue siendo un tema recurrente en libros, películas y documentales. Representa un recordatorio de nuestro temor y respeto hacia los misterios del pasado, y la idea de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos.